Sesión 5. Jornada de Derecho Urbanístico, organizada por Polariuris. Febrero 2024. Valencia. La jurisprudencia, derivada de la resolución de la condición de agente urbanizador en la Comunidad Valenciana, impartida por María Desamparados Iruela Jiménez, magistrada de lo contencioso administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues buenas tardes a todos otra vez. Vamos a continuar con las jornadas. Bueno, pues desde la dirección, Ricardo de Vicente y yo vimos la necesidad y la conveniencia de contar con Desamparados Iruela Jiménez. Es magistrada de lo contencioso administrativo, es presidenta de la sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y es la magistrada que en principio esta mañana con las jornadas, con las sentencias que hemos visto, pues Desamparados es la que más sentencias en tema de finalización de programas ha dictado, es ponente prácticamente en una inmensa mayoría. Y bueno, tanto Ricardo como yo vimos la conveniencia y oportunidad de incorporar en el cuadro docente a Desamparados, especialmente por la solvencia, el crédito y la enseñanza que nos va a ofrecer a todos. Pues ya, Desamparados, sin más preámbulos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación y los halagos, y a ustedes porque me van a escuchar. En cuanto a que yo tengo un número de sentencias muy superior al resto, es debido a una cuestión de edad. Llevo mucho más años que el resto. Es una consecuencia lógica. Bueno, voy a pasar a la exposición de mi tema. Les recuerdo cuál es el título: la jurisprudencia derivada de la resolución de la condición de agente urbanizador en la Comunidad Valenciana. Voy a dividir la ponencia en dos puntos fundamentales. El primero de ellos sería relativo a la jurisprudencia europea, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el segundo ya vendría relativo a un bloque que consistiría en tratar algunos aspectos de la jurisprudencia interna, la jurisprudencia emitida tanto por la Sala de lo Contencioso de Valencia, estamos hablando obviamente de la normativa urbanística valenciana, como del Tribunal Supremo en aquellas cuestiones en las que le llega cada vez menos, pero todavía le llegan algunas cuestiones. Voy a empezar, como les he dicho, por tratar determinados aspectos de la jurisprudencia del TJUE. Para tratar esta cuestión voy a partir de una premisa esencial, y es la consideración Cuando se comparte algo en de la pantalla, adjudicación del contrato está aquí un PowerPoint y el audio. para la gestión Te queda mejor indirecta de cuando los está programas en es la un Comunidad PowerPoint, Valenciana poner un como PowerPoint. de naturaleza Y contractual. pero bueno. Este es el punto de arranque, la naturaleza contractual de la se pone mitad adjudicación de la pantalla, no. condición Solo es de para agente urbanizador. Partiendo de esta naturaleza, es obvio que también la resolución ¿Se del oye? programa será la resolución de un contrato, una resolución contractual. ¿Por qué les digo esto? Pues porque de lo que voy a tratar es de aquellos aspectos de la jurisprudencia del TJUE que versan sobre, en materia contractual, concretamente de la aplicación de las directivas europeas sobre contratación, la directiva de 2004 y actualmente la directiva de 2014, la interpretación que ha hecho el TJUE en la aplicación de estas directivas de determinados aspectos de los principios de la contratación administrativa que, como les voy a explicar, son aplicables a la figura de la adjudicación del agente urbanizador y, por tanto, de la resolución, y la incidencia que los pronunciamientos jurisprudenciales del TJUE pueden tener en determinados aspectos de la normativa urbanística valenciana acerca de la resolución de los contratos. Es decir, para que me entiendan, voy a tratar aspectos relativos a la jurisprudencia europea sobre contratación, concretamente sobre modificación de los contratos que, aplicados a la normativa urbanística valenciana y a la adjudicación y, en este caso, a la resolución de los contratos, pueden tener determinada incidencia en el sentido, yo se los voy a proponer así,
de que algunas cuestiones que en la normativa urbanística valenciana, concretamente la LOTUB, yo voy a tratar la normativa actual, no están tratados o no le tienen la consideración de resolución del contrato, quizá a la luz, en algunos supuestos, no en todos, quizá a la luz de la jurisprudencia europea podría entenderse que conllevarían una decisión de resolución del contrato. No quiero decir con ello que la normativa urbanística valenciana se oponga a las directivas comunitarias en absoluto. Lo que les digo es que en algunos casos se puede plantear, como ahora veremos, la posibilidad de que aquellos aspectos que no están tratados como resolución de contratos, sino como modificación o como adjudicación o en otras condiciones, pues pudieran precisar la adopción de una resolución administrativa de resolución de contrato y de convocatoria de una nueva licitación y adjudicación de un nuevo contrato. Bueno, pues entonces, centrado ya el asunto que voy a tratar, les diré que, claro, si partimos de la base de que la adjudicación del programa tiene, como es obvio y todos ustedes conocen, la naturaleza contractual, pues le resultan de aplicación los principios básicos de la contratación administrativa. En particular, los principios que ustedes ya conocen de concurrencia, igualdad, publicidad y transparencia. No siempre ha estado claro esta cuestión, sobre todo ustedes ya lo recordarán, si llevan tiempo dedicándose al urbanismo, que supongo que sí, pues recordarán que en el marco normativo de la RAU, de la primera ley urbanística valenciana, la 6/1994, pues todas aquellas discusiones, tanto doctrinales como jurisprudenciales, que se suscitaban en torno a la naturaleza de la adjudicación del agente urbanizador en las actuaciones practicadas por gestión indirecta, pues la cuestión de si se trataba o no de un contrato especial o, por el contrario, había que acudir a la normativa estatal sobre la contratación pública. Aunque puede parecer una discusión doctrinal que no parecía ciertamente pues, irrelevante o teórica, lo cierto es que a los efectos que ahora nos interesa, que conllevaba, pues que si se entendía que se trataba de un contrato especial, pues los determinados aspectos de la contratación pública, como los principios esenciales que le he dicho, pues les he comentado, pues un sector de la doctrina y de la jurisprudencia entendía que no eran aplicables. Bueno, esto es un precedente que les he dicho para entrar en materia. Ya saben que actualmente no existe ninguna discusión acerca de que efectivamente la adjudicación de los contratos y, por tanto, en lo que afecta a la resolución, ha de entenderse que se trata de un contrato especial, pero no obstante ello, los principios generales de la contratación administrativa se aplican en todo caso, tanto si se considera que se trata de un contrato especial como si se considera que se considerase que puede entenderse un contrato celebrado en el marco de la contratación pública y de las directivas europeas sobre contratación. En todo caso, resulta incuestionable que los principios esenciales de la contratación tienen que aplicarse. Entonces, partiendo de la base de que se han de aplicar estos principios de contratación, yo lo que les voy a explicar es cómo en la resolución del contrato, insisto, la aplicación de determinados contratos puede tener alguna incidencia en los asuntos que voy a tratar. La cuestión de si resultaban o no de aplicación a la adjudicación de los contratos y, por tanto, a su resolución, los principios esenciales de la contratación, a pesar de que les he dicho que fue objeto de una, pues eso, durante mucho tiempo, de discusiones doctrinales y jurisprudenciales, la cuestión quedó definitivamente zanjada por el Tribunal Supremo, por fin, después de muchas sentencias acerca de la naturaleza de la adjudicación, si se trataba de un contrato de obras, un contrato de servicios, un contrato mixto, quedó definitivamente zanjada por una sentencia de 26 de septiembre de 2016, que se dictó en el recurso de casación 2451/2015, en el que precisamente se discutía acerca de la naturaleza de la adjudicación en la normativa, de la naturaleza que tenía en la normativa urbanística valenciana la adjudicación de los contratos por gestión indirecta. Y entonces esta sentencia dejó sentado, dice, en lo que ahora nos interesa.
tanto si se considera que es un contrato especial como si se aplica la normativa de contratación pública, tal adjudicación debe respetar como un imperativo indeclinable la observancia de las exigencias mínimas y básicas requeridas a la contratación administrativa, entre las que se encuentran los principios, ya los he aludido, concurrencia, igualdad, no discriminación, publicidad y transparencia. Es decir, se hace eco ya el Tribunal Supremo de la jurisprudencia, que en ese sentido había ya sentado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y considera que todos estos principios son de manera inexorable aplicables a la contratación pública, a la adjudicación del contrato de gestión indirecta en los programas. Bueno, pues sentado ya esto y que se aplican estos principios a la resolución de la condición de agente urbanizador, entro ya en la materia. Es decir, ¿qué aspectos? Algunos, claro, no he podido seleccionar todos, entre otras cosas, porque no es objeto de estudio ahora la totalidad del texto refundido de la LOTUP. He cogido algunos significativos. ¿Qué aspectos regulados en la LOTUP pueden, a la luz de la jurisprudencia europea sobre los principios esenciales de la contratación, en particular el principio de concurrencia y, sobre todo, en el aspecto relativos a la modificación de los contratos, qué aspectos, vuelvo al principio, pueden tener una cierta discusión en el sentido de considerar que podrían comportar necesariamente una decisión municipal, una decisión administrativa de resolución de un contrato y de sacar a licitación y adjudicar un nuevo contrato. Para ello, en primer lugar, tengo que partir, como les digo, de la jurisprudencia del TJUE acerca de este principio de libre concurrencia en la modificación de los contratos. Tiene el TJUE una doctrina consolidada al margen de especificidades que parte ya de una sentencia esencial de 29 de abril de 2004, que es una sentencia dictada por el TJUE en el asunto C-496/99 y que es además el que dio origen a la modificación de nuestra legislación de contratos del sector público. Dice esta sentencia, en lo que ahora importa, por supuesto, la entidad adjudicadora no está autorizada a alterar el sistema general de la licitación, modificando unilateralmente más tarde una de las condiciones esenciales y, en particular, una estipulación que, si hubiera figurado en el anuncio, habría permitido a los licitadores presentar una oferta sustancialmente diferente. Retengan esto a efectos de las posibilidades que puede ofrecer la resolución de los contratos. En un sentido parecido, pero un poco más amplio, la sentencia de 19 de junio de 2008, dictada en el asunto C-454 de 2006, dice: la modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial. Acuérdense que la anterior había aludido a las modificaciones sustanciales del contrato cuando introduce modificaciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permitido la participación de otros licitadores aparte de los inicialmente admitidos, o habría permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada. Vamos a aplicar esta jurisprudencia del TJUE a los casos concretos que les voy a plantear. He cogido 4. Se trata de supuestos que no están tratados en el texto refundido de la LOTUP como casos de modificación de contrato, pero que les digo que aplicando esta jurisprudencia podría entenderse que pudiera ser necesaria, en fin, es una cuestión a valorar, pero yo así lo traigo. Pudiera ser necesaria una resolución del contrato y la convocatoria de una nueva licitación y la adjudicación de un nuevo contrato. 4 casos, como les digo, el primero sería el siguiente. Dos supuestos que en la LOTUP, en el texto refundido de la LOTUP, están tratados como modificación del programa de actuación integrada. En el artículo 141 se contemplan. Dice el párrafo primero del artículo 141. Los programas de actuación integrada solo podrán ser modificados por razones de interés público cuando sí se haya previsto en las bases de la programación. El párrafo 2 añade: no obstante, podrán efectuarse modificaciones previstas en las bases de contratación cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias. Enumera determinadas circunstancias. Y el párrafo 3 dice que la modificación del programa no podrá realizarse en ningún caso con el fin de, y esto es lo que me interesa subrayar ahora, alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación.
La modificación según este precepto se ha de limitar a introducir las variaciones estrictamente necesarias para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. ¿Cuál es el problema que yo le veo a determinados aspectos que ahora voy a comentar? Pues que, si bien el párrafo tercero dice que la modificación de la adjudicación no podrá llevarse a cabo en ningún caso cuando altere las condiciones esenciales de la licitación o de la adjudicación, sin embargo, el párrafo segundo, que contempla causas de modificación, prevé dos supuestos que, desde mi punto de vista, alteran de tal manera las condiciones esenciales de la contratación que la consecuencia ineludible, en determinados casos, por supuesto, no podría ser otra que la resolución del contrato y no la modificación. Se trata de los dos párrafos siguientes, del artículo 141, 2A y el artículo 141, 2B. Estamos hablando de causas de modificación y no de resolución. Se puede modificar, dice el párrafo A, cuando concurra el siguiente supuesto: inadecuación de la prestación contratada para satisfacer los objetivos de la programación. Y el párrafo B, inadecuación del programa de actuación integrada por causas objetivas que determinen su falta de idoneidad. Si han estado atentas a la lectura de estos dos preceptos, pues igual pueden concluir como yo que a buen seguro se trata de unas modificaciones tan esenciales en el contrato que no pueden conllevar, sino por entender que comportan una modificación sustancial, la resolución del contrato y no, como establece el precepto, la modificación. ¿Por qué? Pues porque en aplicación de la jurisprudencia europea a la que antes les he aludido, estas modificaciones sustanciales, a menos que la administración asumiera la gestión directa, pero no es el caso, estamos hablando de gestión indirecta, en este caso sería necesaria la resolución de la condición de agente urbanizador y la convocatoria de un nuevo concurso, porque al tratarse estas modificaciones de variaciones de tanta envergadura, fíjense que estamos hablando de la inadecuación del programa inadecuación del programa de actuación por causas objetivas que determinan su falta de idoneidad, es decir, falta de idoneidad del programa. Estamos hablando también de la inadecuación de la prestación, es decir, cualquier modificación del contrato que se llevara a cabo para paliar estas deficiencias sería de tal envergadura que comportaría necesariamente, desde mi punto de vista, la necesidad de que la decisión fuera de resolución y no de modificación. La solución podría venir por la previsión contenida en el artículo 140, en ese precepto, en el párrafo 3, punto 5, que dice: la alteración de las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato no podrá aprobarse cuando pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otras personas interesadas, o que las personas o entidades licitadoras que tomaron parte en él hubieran presentado alternativas técnicas o proposiciones jurídico-económicas sustancialmente diferentes. Es decir, a través de este precepto, que, si se han dado cuenta, recoge la jurisprudencia europea que les acabo de explicar, podría paliarse esta deficiencia en el sentido de entender que, acudiendo a este precepto, pues lo que se consideran, como les he dicho en el precepto, supuestos de modificación, podrían reconducirse a la resolución por comportar esas alteraciones tan sustanciales, según la jurisprudencia europea, a las que he aludido. Ese sería el primer supuesto. El otro supuesto hace referencia a la disposición transitoria 17ª del texto refundido de la LETUC. El precepto contempla la posibilidad no prevista en los contratos en su día aprobados, estamos hablando de contratos pues que fueron aprobados ya hace tiempo, contempla la posibilidad de modificar los programas que hubieran iniciado su tramitación antes del 20 de agosto de 2014, entrada en vigor de la LETUC, con el objeto de subdividir las unidades de ejecución inicialmente previstas. Este precepto, que como han visto tiene carácter transitorio, establece que cuando se modifiquen de forma sustancial las condiciones de la programación al subdividir las unidades de ejecución, el acuerdo, y aquí está la clave, dice, podrá prever la convocatoria de un nuevo concurso de adjudicación. Entendido este podrá, desde mi punto de vista, como una facultad opcional de la Administración y no
como una decisión preceptiva, podría conllevar que en aquellos supuestos en los que la Administración considerara que no resulta necesaria la convocatoria, la resolución del contrato y la adjudicación de un nuevo concurso, pudiera vulnerarse la normativa, la jurisprudencia europea a la que he aludido. Tengan en cuenta que la subdivisión de una unidad de ejecución en 2, en 3 o en más, yo he visto esta subdivisión en 7, comporta necesariamente una disminución del precio del contrato, que va a suponer una alteración esencial de sus condiciones. La propia LOTUP, el propio texto refundido de la LOTUP, habla de que la modificación sustancial se entenderá en aquellos casos en los que la diferencia sea igual o superior en más o en menos al precio al precio, creo que dice al precio de la licitación. Imagínense cuando se subdividen las unidades de ejecución. En fin, que yo entiendo que que establece el precepto, para cumplir la jurisprudencia europea, tendría que entenderse en el sentido de una decisión preceptiva. Además, tengan en cuenta, en el caso de las subdivisiones de la unidad de ejecución, otra sentencia del TJUE que desde mi punto de vista resulta relevante para la cuestión que estamos tratando, y es la siguiente. La sentencia del TJUE de 7 de septiembre de 2016, dictada en el asunto C-549-2014, entiende que una modificación del contrato a la baja, como sería razonablemente este supuesto, puede atentar contra la directiva, en este caso era la directiva 2004, pero pueden aplicarlo perfectamente a la directiva 2014, puesto que una reducción de la magnitud del objeto del contrato puede tener como consecuencia ponerlo al alcance de un mayor número de operadores económicos que hubieran podido participar en la licitación. Es decir, recurriendo de nuevo a la doctrina del TJUE, en este caso, es razonable pensar que muchas de las subdivisiones de las unidades de ejecución no podrían comportar la continuación del mismo contrato, sino la resolución del contrato y una nueva adjudicación. Tercer supuesto, la retasación de cargas. No voy a hablar de la retasación de cargas porque, además de que ha sido objeto de otra ponencia, no es el objeto de la mía. Solamente quiero incidir en cuanto a la retasación de cargas en relación con el asunto que nos está ocupando, sobre la previsión que establece el artículo 153.4. Recordarles que la retasación de cargas procede cuando concurran causas sobrevenidas, imprevisibles y no imputables, que modifiquen la retasación de cargas presupuestada en el programa. Bueno, pues el artículo 153.4, a los efectos que ahora nos interesa, contiene una cláusula que les quiero comentar. Dice: la retasación de cargas, salvo fuerza mayor, tiene un límite del 20% del valor de las cargas ciertas totales, según el importe del programa de actuación integrada aprobada. Y ahora, y esto es lo relevante desde mi punto de vista, si lo supera, excediendo lo repercutible a las personas propietarias, el agente urbanizador podrá renunciar a su encomienda, salvo renuncie a percibir el exceso sobre dicho 20%. Este final es el que quiero subrayar: que el urbanizador renuncie a percibir de los propietarios ese exceso del 20% y continúe con la ejecución del programa. Esta decisión de no renunciar a la adjudicación del contrato, desde mi punto de vista y enlazando con la jurisprudencia del TJUE anterior, a la que me estoy refiriendo en todo momento, es obvio, a mi juicio y a mi criterio, que supondría continuar el agente urbanizador con la ejecución de un contrato que ha sufrido una modificación sustancial fundamental. Simplemente acudiendo al porcentaje, supera el 20%, y como ya les he dicho, según el propio texto refundido de la LOTUP, las modificaciones sustanciales se consideran en más o en menos, en un porcentaje igual o superior al 10%, con lo cual creo que ya está todo dicho. En definitiva, considero que en estos casos en los que el porcentaje de cargas supera el 20%, cabría bien la renuncia del urbanizador expresamente prevista en el precepto, en cuyo caso es un supuesto de resolución del contrato, no había ningún problema, o bien, en el caso de no renunciar el agente urbanizador, yo creo que la Administración debería resolver el programa de conformidad con la jurisprudencia europea a la que estoy aludiendo. Y el último caso ya no hace referencia a supuestos de modificación del contrato que podrían en algunos supuestos comportar
la efectiva resolución, sino a un supuesto previsto en la propia regulación de la resolución de los contratos. Me refiero al siguiente supuesto. Cuando se resuelve un contrato y la Administración opta por continuar con la gestión indirecta del programa. En este caso, el artículo 172.2 dice: la Administración, en caso de mantener la gestión indirecta del programa de actuación integrada, podrá requerir a quienes formularon proposiciones jurídico-económicas a la alternativa técnica seleccionada por el orden derivado de la aplicación de los criterios de adjudicación del artículo 132 de este texto refundido, a fin, esto es lo que quiero subrayar, a fin de que acepten la adjudicación y prosigan con la ejecución del programa de actuación. Miren ustedes, si ya se ha resuelto el programa, será pues porque concurren determinados supuestos, como por ejemplo pues, el incumplimiento del urbanizador y que la obra de urbanización se encuentre muy avanzada. Bueno, supuestos prácticos en los que el caso por ejemplo, de que la obra se encuentre muy avanzada, que el nuevo urbanizador, que era uno de los licitadores que se elegirá por el orden de prelación que les he dicho, se encargue de continuar con la ejecución del programa, yo considero que también es un caso que vulnera la normativa europea a la que me estoy refiriendo. Dada la esencial modificación que en este supuesto, por ejemplo, el que les estoy comentando, de que la obra urbanizadora se encontrase muy avanzada, el nuevo contrato tendría que ser necesariamente diferente, sustancialmente diferente. En ese caso, en vez de recurrir a la adjudicación del programa a los siguientes licitadores, yo considero que lo procedente sería la resolución del contrato y la convocatoria de una nueva adjudicación. Así es como yo lo veo, pero en fin, les reitero que con esto no pretendo decir que el texto refundido de la LOTUB no se ajusta, ni mucho menos, a la jurisprudencia europea sobre sobre los principios de la contratación administrativa. No, hablo de que en determinados supuestos, les reitero, pueden concurrir determinadas circunstancias que lleven a considerar que quizá lo más lógico, en vez de modificar el programa, en vez de adjudicárselo a otro licitador, pues sería la solución más lógica, a la luz de la jurisprudencia del TJUE, la resolución del programa y la convocatoria de un nuevo procedimiento de licitación para llevar a cabo una nueva adjudicación del programa. Y con esto he terminado ya con el apartado relativo a la jurisprudencia europea, que ya les he dicho, si me he explicado bien y han podido entenderlo, que lo he enfocado desde el punto de vista de la consideración del programa como de naturaleza contractual y la aplicación de los principios básicos de la contratación administrativa. Vamos ya a la jurisprudencia interna. La jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como sobre todo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que por razones obvias, como entenderán, pues es la que yo más manejo y sobre todo la que entiendo un poco mejor, porque al deliberar los asuntos con mis compañeros, pues entramos en materia. Y hay sentencias del Tribunal Supremo que sinceramente pues me cuesta entenderlas porque claro, no se refleja bien todos los hechos y es más costoso, ¿no? Les digo con esto que en la jurisprudencia de la sala, pues por razones que ustedes entenderán, me muevo mejor. Vamos a ver. En primer lugar, quiero comentarles cuestiones acerca de la legitimación para impugnar en sede jurisdiccional contencioso administrativa una decisión municipal, bien de resolución de la condición de agente urbanizador o bien de solicitud desestimada por la Administración de que se resuelva. La cuestión de la legitimación, fíjense que está relacionada con la naturaleza contractual de la adjudicación y, por tanto, de la resolución que les he explicado con anterioridad. Ello conllevará el tener en cuenta esa naturaleza contractual que unas personas tengan legitimación para recurrir los acuerdos administrativos y otras no. Vamos a ver los propietarios. Los propietarios tienen legitimación para recurrir decisiones administrativas en materia de resolución contractual. Pues en principio
puesto que se trata de materia contractual, podría pensarse que no, que los propietarios no son personas interesadas, sino que serían solamente la administración, el adjudicatario y, como veremos después, otros adjudicatarios. Bueno, pues nosotros en la Sala de lo Contencioso de Valencia hemos entendido que sí que tienen legitimación los propietarios. Obviamente son personas interesadas. A tenor del artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no se les puede negar su condición de personas interesadas. El asunto es hasta qué punto tienen legitimación, es decir, hasta dónde alcanza su legitimación. Bueno, pues hay una sentencia, hay muchas sentencias, pero he tenido que, por razones obvias de tiempo, he tenido que, pues eso, que seleccionar. Hay una sentencia de 1 de septiembre de 2018 dictada en el recurso de apelación número 255/2016, que desde mi punto de vista es clarificadora de la cuestión. Se trataba de un recurso interpuesto por diversos propietarios contra un acuerdo municipal que resolvía la adjudicación de un programa y le adjudicaba el contrato a otro urbanizador. La sentencia del juzgado había considerado que recurrían propietarios, que los propietarios no tenían legitimación por las razones a las que he aludido. Y sin embargo, la sala entendió que sí, que eran personas afectadas, si bien, y esto es lo que quiero destacar, tenían un interés jurídico limitado. ¿Limitado a qué? Vale. Limitado a aquellos aspectos de la resolución del contrato que pudieran afectar a sus intereses urbanísticos. La argumentación es la siguiente. En principio, puesto que los propietarios no pueden decidir a quién se le adjudica un programa, tampoco pueden decidir cómo se resuelve, o sea, a favor de quién se resuelve el programa y quién resulta perjudicado. Pero claro, esto en la práctica no es así. Los propietarios tienen sus parcelas, las decisiones relativas a la resolución de los contratos tienen múltiples derivas jurídico-administrativas y que afectan a los propietarios. Por ejemplo, pues en la LOTUP el artículo 143, actualmente también, contienen un montón de disposiciones, las resoluciones de los contratos, que afectan a la situación de las parcelas de los propietarios. Entonces, volviendo otra vez a la sentencia, entendió que si bien para solicitar en abstracto que se revocara, que se anulara la resolución que decidía resolver un contrato, o por el contrario, que no se anulara en el caso de que quisieran continuar con quisieran que el urbanizador continuara con la gestión del contrato, si bien para estos casos, así en abstracto, no tenían legitimación, sí para recurrir todas aquellas decisiones administrativas que podían afectar a su parcela. En el caso, por ejemplo, que les estoy explicando de la sentencia esta de 1 de septiembre de 2018, el acuerdo de resolución del contrato y de designación de un nuevo urbanizador había adoptado varias resoluciones que afectaban a la calificación de las parcelas de los propietarios. Es obvio que en este caso no se les puede negar legitimación, porque ello afectaría de una manera patente al derecho de tutela judicial efectiva. Entonces, en resumen, legitimación limitada en los términos en los que les he expuesto. Otro supuesto de legitimación, acción pública. ¿Cabe acción pública para recurrir una decisión municipal de resolución de un contrato? En la sala hemos tenido ocasión de tratar específicamente este tema y les traigo por todos, como muestra, una sentencia de 28 de junio de 2016, dictada en el recurso de apelación 2062/2011, que se puede resumir en los siguientes términos. Se trataba de un concejal que, no en su condición de concejal, sino ejercitando la acción pública, recurría la resolución de un contrato y la adjudicación a otro agente urbanizador. Alegaba en apoyo de su acción el artículo 119.1h de la Ley 2998, que es el que reconoce la acción pública urbanística para recurrir a acuerdos impugnados en sede jurisdiccional contenciosa administrativa. La sentencia declara lo siguiente, la sentencia de la sala. La acción pública urbanística supone, como es sabido, la supresión de toda exigencia especial de legitimación, de manera que cualquier ciudadano puede impugnar los instrumentos de planeamiento, superándose la necesidad de acreditar la especial relación del recurrente con el objeto de la pretensión. Ahora bien, especifica la sentencia, ello no alcanza, según tiene manifestado la jurisprudencia, a determinadas materias
urbanísticas que no se refieren directamente a la observancia de la normativa en materia de urbanismo. Y este sería el caso de la contratación. El ámbito de la contratación como tal no se vería amparado por el ejercicio de la acción pública urbanística. En este caso, volviendo otra vez a la sentencia, como el concejal no recurría el acuerdo en su naturaleza, en su condición de concejal, sino ejercitando la acción pública urbanística, pues la sentencia le inadmitió el recurso por falta de legitimación, a tenor del artículo 69b de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Legitimación de terceros licitadores. Personas que han participado en la licitación pero no han resultado adjudicados pueden recurrir, en primer lugar, la adjudicación y, por supuesto, la resolución del contrato. Pues en la sala hemos entendido que sí, que pueden impugnar la resolución de los contratos. Los terceros licitadores. El problema se plantea en aquellos casos de empresas o bien de particulares que no han concurrido a la licitación y después recurren la adjudicación del contrato. En este punto, y puesto que en la sala de lo contencioso no se nos ha planteado, he recurrido a mi compañero Dilberto Narbón, que está en la sección quinta, que lleva contratación, y me ha ilustrado. Me dice que en materia de contratación, las personas físicas o jurídicas que no han participado en el concurso pueden, y que luego solicitan su resolución, pueden esgrimir un amplio abanico de motivos de impugnación, con la limitación de que en cada motivo que aleguen señalen el derecho o interés afectado y aduzcan en qué medida una sentencia favorable va a suponer una ventaja actual o futura para sus intereses. Por ejemplo, en un caso claro, que eso lo vemos en la sección primera también, y sobre todo en supuestos de responsabilidad patrimonial, la indemnización por la pérdida de la oportunidad. En tales casos, licitadores que no participaron en su día en el proceso de licitación podrían recurrir a una resolución administrativa que acuerda la resolución de un determinado contrato. Y luego ya un cuarto supuesto más específico, la legitimación de la avalista. Un avalista del urbanizador puede recurrir una resolución del contrato. Bueno, pues también hemos tenido ocasión de tratarlo en la sala. Tengo sentencias, lo que ocurre es que no sé hasta qué punto les puede resultar de utilidad la cita o no de la sentencia. En este caso es la sentencia de 28 de septiembre de 2023, dictada en el recurso de apelación 492-2021. Viene a decir, en resumen, que la acción de la avalista, en este caso para solicitar la resolución del contrato, ha de quedar limitada a impugnar la incautación de la garantía por el ayuntamiento solamente dentro del elenco de medidas que acuerda una administración en la resolución del contrato, aquellas que vienen referidas a la incautación de la garantía que prestó el avalista. Y hay una limitación, una sublimitación todavía más, y es en el caso de aquellos avales a primer requerimiento. Son la mayoría de los avales que se prestan en materia de contratación administrativa, sobre todo en los casos de urbanismo. Ese aval constituye una fianza con una serie de particularidades, como es, y la fundamental, que el fiador no goza del beneficio de exclusión. Como consecuencia de ello, en el aval a primer requerimiento, el fiador no es parte de las decisiones que tome la Administración, ni en el proceso judicial puede discutir el contrato administrativo. Solo se le permitiría, aunque se le concedería legitimación, analizar si la obligación que tenía contraída era líquida, vencible y exigida, es decir, mayores limitaciones que al avalista. Si el avalista en general solo puede recurrir a aquellas cuestiones relativas a la incautación de la fianza, cuando se trata de aval a primer requerimiento, las limitaciones todavía son mayores. Más cuestiones relativas a la resolución de los contratos de gestión indirecta que hemos tratado en la sala. He seleccionado unas cuantas que he considerado que les podrían servir de interés. En realidad, pues claro, ya les digo, hemos tratado en la sala muchísimas, pero bueno, espero que la selección que yo he hecho pues les pueda ser útil. Cuando se acuerda la condición, acordada ya la resolución de la condición de agente urbanizador, ¿qué pasa con las cuotas urbanísticas que hayan pagado los propietarios? No es inusual que en el proceso de gestión
pues después de aprobar la reparcelación, los propietarios paguen las cuotas y ya, mucho después de haber pagado las cuotas, se anule la resolución del contrato suscrito por la administración con el agente urbanizador. ¿Qué pasaría en esos casos? Pues en el caso de que se recurra a la imposición de cuotas o incluso la liquidación, procedería la devolución como situación jurídica individualizada de los importes pagados por los propietarios, situación jurídica individualizada consecutiva a la anulación de la imposición de cuotas. Sería una anulación sobrevenida. ¿Por qué? Pues porque una vez que ha quedado sin efecto la adjudicación del contrato, ha decaído ya la causa lícita que tenía la imposición de las cuotas de urbanización y, por lo tanto, esa imposición deviene por sí ya nula por carecer de causa, y como situación jurídica individualizada, si así lo solicitan los propietarios y en el caso de que hubieran pagado y lo justifican, procedería a devolverles los importes pagados en concepto de cuota de urbanización. Si bien estamos efectuando una precisión en la sala que sería la siguiente. En esos casos de anulación de las cuotas de urbanización, cuando ya se ha resuelto el contrato, la obligación de devolución no le correspondería al agente urbanizador, imagínense, está resuelto el contrato, haríamos un pan con unas tortas. Estamos entendiendo que, puesto que el autor del acto anulado ha sido la administración, es a la administración a la que le corresponde devolver el importe de las cuotas, sin perjuicio de que posteriormente, si lo considera conveniente, pues repita ya contra el urbanizador, contra su compañía de seguros, contra la avalista o contra quien considere necesario. Otra cuestión que se plantea. ¿Caben otras causas de resolución del contrato de gestión indirecta que no sean las previstas en la legislación urbanística valenciana? En la RAU se decía que las relaciones derivadas de la adjudicación del contrato se regían, lo digo porque en la RAU más o menos estaba claro, se regían por las normas rectoras de la contratación administrativa, en lo que éstas no contradijeran lo dispuesto en aquella ley ni fuesen incompatibles con los principios de la misma. Como saben ustedes, en el marco normativo de la RAU no se contemplaban las causas de resolución de la condición de agente urbanizador. Había que acudir de manera supletoria a la legislación de contratos del sector público. Era un supuesto en el que no había ninguna discusión. Pero ¿qué pasa después? Voy a saltarme la LUP porque voy a ir directamente al texto refundido de la LOTUP. ¿Qué pasa con el texto refundido de la LOTUP? Pues mira, en el artículo 137, al hablar del régimen jurídico de los programas de actuación integrada, dice: la ejecución y efectos de los programas de actuación integrada se regirán por las previsiones del propio programa, por las bases de programación, por lo establecido en el presente texto refundido y las normas que lo desarrollan. Y añade, y en lo no previsto en ellas, por lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público. Podría entenderse que, a tenor de este precepto, no suscita ninguna duda la cuestión de que causas de resolución de los contratos previstas en la legislación de contratos del sector público no contempladas en el texto refundido de la LOTUP podrían ser aplicables. Pero es que luego, si leemos con detenimiento el artículo 140, parece que se pronuncia en otros términos, porque dice: dentro de los límites y con sujeción a lo dispuesto con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el presente texto refundido, es decir, en el propio texto refundido de la LOTUP, la administración actuante ostenta la prerrogativa de interpretar los programas, dice, de acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Concretamente, le reitero, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Y decía en el encabezamiento del precepto: dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el presente texto refundido. En fin, yo creo que una interpretación conjunta de estos dos preceptos puede dar lugar pues eso, a controversia y a soluciones no muy claras. Les tengo que decir dos cosas. En primer lugar, que se trata de una cuestión que yo apunto, pero que todavía no la hemos tenido en la sala y por tanto no hemos podido pronunciarnos sobre la misma. Y en segundo lugar, pues también les tengo que decir que, dado el elenco, el grandísimo elenco de causas de resolución que tiene la LOTUP, pues no puedo imaginarme que haya más causas todavía, que haya que acudir a una legislación supletoria
para, Verá. pues eso, Hombre, para buscar más causas, porque yo creo que están, que- están contempladas todas, no y si no passen todas, que pues, tengo un pues en una titulito. interpretación de ellas No, que no de sea, 7 horas, por de supuesto, 5 horas, lo que sea. extensiva, porque eso está eso yo entiendo que no procede, Lo que pues, pasa pues que se pueden se puede entender. prestar Pero bueno, a por efectos podido, teóricos podría plantearse y podría surgir algún supuesto en el que cabría ver qué pasa con la cuestión. Vamos a ver concretamente algunas de las causas de resolución, y muy breve, porque tengo que terminar en 5 minutos. El cambio de condiciones del mercado inmobiliario y de su incidencia en la empresa promotora del programa. Aunque les parezca una causa peregrina, se alega en diversos supuestos. En algunas sentencias hemos entendido que esto no es una causa de resolución del contrato. Sin embargo, lo que les digo, este cambio de condiciones del mercado inmobiliario y su incidencia, en alguna otra sentencia sí que hemos entendido que podría considerarse como una causa de resolución de mutuo acuerdo, entendiendo que comportaría la concurrencia de razones de interés público que harían necesaria o conveniente o inconveniente, harían innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. ¿Cuándo procede, según otras sentencias, la resolución por mutuo acuerdo? Pues en aplicación de los requisitos que establece la legislación de contratos del sector público para la resolución de los contratos, cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista y siempre, como ya les he apuntado hace un momento, que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En otra sentencia de 2019 dijimos de forma expresa que era necesaria la acreditación de una voluntad explícita de la administración de resolver el contrato por mutuo acuerdo. En el caso que les estoy comentando, se trataba de un supuesto en el que la administración quería resolver el contrato por incumplimiento del urbanizador y, sin embargo, el urbanizador alegaba en el mismo procedimiento que procedía la resolución del contrato por mutuo acuerdo. Pues mire, es que resulta que se trataba de un procedimiento incoado de oficio por el ayuntamiento, lo cual denotaba a todas luces que no había ninguna voluntad de la administración en resolver el contrato. Más cuestiones. La aplicación del principio de proporcionalidad en la resolución de los contratos. La Sala de lo Contencioso Administrativo desde tiempo viene entendiendo que esta aplicación del principio de proporcionalidad resulta necesaria y ha venido entendiéndose en los siguientes términos, en diversas sentencias que las hemos reproducido en el tiempo. En relación concretamente con la resolución de un contrato de programación por incumplimiento culpable del urbanizador, diversas sentencias han entendido que procedería a actuar de la siguiente manera para cumplir el principio de proporcionalidad. Requerir al urbanizador la administración para que cumpla con sus obligaciones, es decir, un requerimiento o más, requerimientos. Después, concederle una prórroga para la terminación de la urbanización. Después, podría también ¿cuál es la imposición de penalidades? Es decir, un montón de medidas subsidiarias y solamente ya en el caso, dice, el incumplimiento, dicen las sentencias, si el incumplimiento imputado al urbanizador es notorio, podría resolverse la adjudicación. Es decir, que en aplicación del principio de proporcionalidad caben otras medidas con anterioridad a adoptar la medida de mayor gravedad, que es la resolución del contrato. Sobre este principio de proporcionalidad se ha pronunciado en materia de contratación el Tribunal Supremo en una importante sentencia de 21 de junio de 2021, que se refiere precisamente a la aplicación al caso concreto allí estudiado de la normativa de la jurisprudencia europea sobre contratación y destaca el Tribunal Supremo en esta sentencia. Del derecho de la Unión y de la jurisprudencia de la Unión Europea se desprende que las normas establecidas por los Estados miembros o los poderes adjudicadores en ejecución de lo dispuesto en las directivas no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos en la propia directiva. Es decir, en estos términos se entendería la aplicación del principio de proporcionalidad. La Administración, en la resolución de los contratos, no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos por la propia directiva. Eso en cuanto a la resolución y sus causas. Un apunte rápido sobre algunas sentencias dictadas en materia de liquidación del contrato.
en una sentencia de 30 de septiembre de 2022 entendimos que si se trataba de un supuesto de resolución del contrato por causa imputable al urbanizador, posteriormente en las decisiones adoptadas por la Administración en la liquidación del contrato, impugnadas algunas de ellas por el urbanizador o por los propietarios, no cabía alegar después en la liquidación del contrato que el ayuntamiento tenía algún tipo de responsabilidad, porque ya se había excluido la responsabilidad del ayuntamiento en la resolución del contrato, en el acuerdo municipal que había acordado la resolución del contrato, que en este caso era por causa imputable al urbanizador. Se aducía en este caso la argumentación está tan genérica de que puesto que la administración es la responsable de la ejecución en sus debidos términos del planeamiento y de sus decisiones de gestión, pues tenía alguna responsabilidad. La sentencia concluyó que puesto que se había resuelto el contrato únicamente por causa exclusiva a la falta de diligencia del urbanizador, no cabía tratar una vez se estaba tramitando el expediente de liquidación del contrato la posible responsabilidad del ayuntamiento. Y otra cuestión que se trató también en la sala en otra sentencia en relación con la liquidación del contrato era si en el seno de un expediente de liquidación podía el contratista solicitar que se incluyera dentro de la liquidación del contrato las deudas que tenía contraídas el urbanizador con él, porque no le había pagado las obras que había ejecutado. Bien, pues la sentencia entendió que no cabía por lo siguiente. Dice, la deuda contraída por el urbanizador con su contratista es una cuestión ajena a la resolución del programa. En este sentido, la ley 514, esta sentencia se refería al texto originario de la LOTUP y no al texto refundido, pero bueno, se puede perfectamente aplicar, claro, al texto refundido. Pero la cita que hace es del texto originario. Dice, el artículo 151 de la redacción entonces aplicable establece que el urbanizador podrá subcontratar con terceros de su elección la realización de prestaciones auxiliares en la ejecución del programa de actuación integrada y añade, y esto es lo que nos interesa, los subcontratistas quedarán obligados ante el urbanizador, que asumirá la total responsabilidad de la gestión del programa ante la Administración, de manera que, a tenor de esta cláusula, quedaba claro que no se podía incluir en la liquidación del contrato las deudas que tenía contraídas el contratista frente al administrador. He traído más cuestiones, algunas relativas a la adopción de medidas cautelares solicitadas en materia de impugnación de resoluciones acerca de la resolución de los contratos de gestión, pero no me puedo extender pues porque se me ha hecho la hora y les pido disculpas porque a lo mejor les ha quedado muy poco espacio por si quieren formular alguna pregunta. Les agradezco mucho su interés y estoy a su disposición. Pues, Amparo, muchas gracias por la excelente exposición y si os parece bien, abrimos un turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se lance? Bueno, pues podríamos pasar ya al siguiente ponente. Yo una pequeña reflexión, aprovechando que está también Amparo. Da un poco la impresión ahora que llevamos cinco ya ponencias y que ya el tema de la finalización de los programas ya lo llevamos un poco por inercia interiorizado. Da un poco la impresión que tenemos ganas todos de que se alineen los astros, promotores, constructores, urbanizadores, técnicos, políticos, jueces y magistrados, y que ayudemos un poco a finalizar una misión imposible, que son los programas que tenemos aquí un poco en la Comunidad Valenciana. Y esto es un auténtico reto y un desafío que no sé si lo podremos conseguir, pero sobre todo un poco trasladar, oye, lo difícil que es esto. Es decir, es una conflictividad, una litigiosidad enorme, unas grandes responsabilidades económicas con indemnizaciones millonarias que hacen temblar el presupuesto del ayuntamiento. Y luego los que estamos aquí, que sois pues arquitectos municipales, arquitectos técnicos, abogados, TAC, secretarios,
consultores externos de ayuntamientos, oye, qué difícil es esto. Es muy difícil, ¿por qué? Porque al final esto me da la impresión que es una auténtica torre de Babel, porque tenemos tanta normativa que aplicar, tenemos un derecho sustantivo tan contundente, luego encima hay que tener en cuenta el derecho transitorio que al final, no sé, a mí me da un poco la impresión que tramitar planeamiento, tramitar gestión, tramitar ejecución, y luego, al final es que es un proceso tan solemne, tan ritual, con tantos actos de trámite que son susceptibles de impugnación en vía contencioso administrativa, que da un poco la impresión que si pillamos un abogado motivado, vamos más altos que la luna. Bueno, un poco una reflexión que participemos todos, que desde los juzgados y tribunales sean también comprensivos, sean condescendientes de lo que nos cuesta. Lo que nos cuesta hacer todo esto, Amparo, pues, y yo para mí. Jorge, yo por alusión. No quiero que hayas sacado una conclusión equivocada. Parece que, sobre todo, no la saques tú, no la saques tú. No. Yo, cuando les he explicado en la primera parte aquellos supuestos que podrían considerarse a la luz de la jurisprudencia europea supuestos de resolución y no de modificación, por favor, no piensen que estoy en contra de las modificaciones de los contratos. Soy consciente de que la situación actual del urbanismo en el estado en que se encuentra, pues requiere, obviamente, pues que se subdividen las unidades de ejecución, que se pasen a los siguientes adjudicatarios. Todas estas medidas que hemos visto, las retasaciones porque hay programas aprobados en el año de la PICOR. Es decir, yo todo esto lo entiendo y veo que las disposiciones de la LOTUB pues, están bien pensadas para eficacia, pues por economía procesal, lo entiendo. Ahora bien, aquí todos somos juristas, me han planteado esta ponencia y yo pues les tengo que decir lo que desde el punto de vista técnico-jurídico entiendo que puede proceder, que no quiere decir, Jorge, que cualquier resolución que llegue a la sala nos la vayamos a cargar, ¿no? Quiere decir... quiero que me entiendan bien, no era mi intención que pensaran... Pues, bueno, una pregunta de May. Cuando hay una resolución de programa en el que la causa es claramente el incumplimiento del urbanizador, cualquier responsabilidad en principio es del urbanizador, no del ayuntamiento. Me ha parecido entender. No, No, por eso, en la liquidación del contrato. en la liquidación del contrato. Claro, estaba hablando, esto que tú comentas, Sí. Lo he incardinado en el expediente administrativo de liquidación del contrato. ¿Por qué? Pues porque viene ya de una decisión anterior firme en la que no se cuestiona en absoluto la responsabilidad de la administración, sino solo del urbanizador. De hecho, en el caso que he comentado, ya venía así en la resolución por incumplimiento del urbanizador. Entonces, acudir a los principios generales del papel que desempeña la administración en el proceso de planificación y gestión urbanística para pretender colar de manera posterior la responsabilidad de la administración, pues entendimos que no procedía, eso era, pero solamente incardinado en el proceso de liquidación del contrato. Porque entendisteis que era ya firme el acuerdo de resolución que no contemplaba. Pero en el caso de que sea así, pero el urbanizador haya quebrado y no exista, ¿cabe pedir responsabilidad a la administración en último extremo? Pero en el procedimiento de liquidación del contrato. Bueno, en una resolución de programa que se plantea mucho. Claro. Sí, yo entiendo que sí. En último extremo, si el urbanizador es el culpable de todo, pero si ha desaparecido porque ha entrado en concurso y se ha extinguido, no tiene bienes, lo ha vendido todo, ¿podría derivarse esa responsabilidad en último extremo de la administración como responsable de la actuación? Entiendo, desde mi punto de vista, hombre, sí, como no es una cuestión que traiga completamente estudiada. Así a bote pronto yo entiendo que sí, pero lo que en todo caso creo que no procedería es incardinarlo en el procedimiento de liquidación. Se tendría que declarar. Claro. De acuerdo, gracias. No. ¿La pregunta? No. Cuidado. Son ahí 5. Está bien. Es al revés. María Desamparados, una duda que nos surge a nosotros en cuanto al procedimiento en esos programas muy antiguos
en los que finalmente, pues bueno, la administración toma la decisión de, bueno, pues resolver, ya sea por caducidad, por incumplimiento, por el motivo que sea. Cuando distinguimos entre norma sustantiva y norma de procedimiento, nos surge la duda de si al final, es decir, si la norma sustantiva es la RAU o es la LUP, pero estamos en este momento resolviendo. La administración en fase de procedimiento puede optar por el artículo 172, es decir, puede ir a aquellas previsiones que en la norma sustantiva no se contemplaban, léase revertir la reparcelación, subdividir la unidad, esas cuestiones que en su momento la norma sustantiva no contemplaba, pero que ahora contempla el texto refundido, la LOTUP. Yo así como cuestión general le respondería, sin perjuicio de mayores precisiones, que a lo que hay que ir es al contrato, a la proposición jurídico-económica. Ese sería el punto de arranque. Otras interpretaciones de la proposición jurídico-económica que afectaran a normativa posterior, pues habría que verlo, pero vamos, lo que no se podría introducir en ningún caso es una causa que con posterioridad ha contemplado el texto de refundido de la LOTUB y antes la LUB, que prácticamente lo reproduce, introdujo un montón de causas nuevas que no estaban previstas en la legislación de contratos del sector público que subsidiariamente se aplicaban en el marco de la RAU. Que es, el marco de la RAU es obviamente pues el periodo temporal que ocasiona la mayoría de las decisiones de resolución de los contratos. Entonces, acudir a estas resoluciones, entiendo que no, pero sobre todo no por una cuestión de aplicación temporal de la norma, sino porque hay que acudir en todo caso, eso es una norma esencial, a lo que diga el contrato aprobado, en concreto a la proposición jurídica y al convenio, a lo que diga el convenio. El convenio es el punto de arranque de todas las decisiones que se tengan que tomar con posterioridad. Así lo entiendo yo. No sé si ustedes están de acuerdo. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Claro. A cualquier país, con independencia de la fecha de aprobación. Hay una cláusula que me da la sensación de que la transitoria 17 está pensada para cuando la administración asume esa programación, pero no ha resuelto. Es decir, le veo que choca la resolución de la programación, aunque al mismo tiempo la mantengamos viva. Es decir, o resolvemos o no resolvemos. Si hemos resuelto, ¿cómo aplicamos la transitoria 17? Si ya he adoptado la decisión de resolver. Es lo que a mí me quiebra. Por eso es esa posibilidad de optar por repartir empresa, subdividir, especificar. Cuando estamos hablando de programación de programa efectiva del trabajo con la luz, a mí me sería en el caso de Y en cuanto a la transitoria 17, es que tiene la propia disposición transitoria establece el marco temporal. Todos aquellos contratos aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la LOTUB, que creo que es agosto del 14. La propia disposición lo prevé. Vale, había otra pregunta, Fernando de Alcoy. Sí. Hola, buenas tardes, Amparo. Bueno, lo primero, comparto contigo, Jorge, lo complicado que es esto y que creo que nos haremos todos corredor de maratón para salir corriendo y huir del urbanismo. En relación con la ponencia de doña Amparo, esta mañana se ha suscitado, y ella lo ha comentado también, el hecho de que, resuelto el programa, habría que devolver las cuotas, si no lo he entendido mal, las cuotas de urbanización a los propietarios que las hubiesen abonado. La duda es Y que cuándo... las hayan solicitado, claro. Correcto. La duda es cuando ese programa está muy avanzado, un 70, un 80%, los propietarios han abonado cuotas, pero también se ha ejecutado el programa en ese 70 u 80%. ¿Se tienen que devolver esas cuotas? Es decir, o si yo licito de nuevo, o por gestión directa, como es el caso que estoy planteando, yo por gestión directa, de momento no me han solicitado la devolución de cuotas, pero es que no vería normal el devolverlas cuando la obra se ha ejecutado. Al final me parece ya, y se ha indicado esta mañana, una especie de enriquecimiento injusto por parte de los propietarios. Estoy de acuerdo que habría que aplicar el principio de enriquecimiento justo. Para que se hagan una idea, un caso claro sería, por ejemplo, la imposición de la cuota cero. Si todavía no se han iniciado las obras, es un caso claro de devolución. Ahora bien, el supuesto que usted plantea de obras finalizadas en un 80%, nosotros que hemos visto en la sala incluso programas a los que ejecutados en un 95%, y por alguna razón, pues por razones de la Confederación Hidrográfica, por cualquier razón, por costas, algún requisito que ha hecho imposible la finalización del contrato,
y la entrega de las obras a la administración. En ese caso, obviamente, estoy de acuerdo con usted. La devolución de las cuotas de urbanización comportaría un evidente enriquecimiento injusto en contra de la administración y a favor de los propietarios. Habría que estar a las circunstancias de cada caso concreto. Esa sería mi estimación.